Malo, mi computador se murió. ¿Y ahora estás del celular? Sí, por razón hablo, porque mi computador se echó a perder. Ujú. Agustín Vergara, ¿me escucha? Agustín, Vergara, Vergara, Vergara. Contésteme para dejarlo presente. El Agustín Vergara no está. Sí, se conectó recién. O debería haberse conectado. Ah, pero no aparece. Le debería aparecer en la A. Sí. Trinidad y Isidora, acuérdense de mantener sus cámaras apagadas para que no tengamos problema con la conexión. Profe, el Agustín Vergara no está. Es que se había conectado, pero no le acepté y no sé qué pasó. Ya, comenzamos entonces. Díganme si ven el PowerPoint. Sí. Sí. ¿Sí? Sí, Sí. Sí. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es como los primeros conceptos o las primeras definiciones relacionadas con la poesía, con el género lírico, y vamos a trabajar en dos poemas, al inicio y al final, donde ustedes van a tener que analizar los elementos que componen estos poemas para profundizar en la comprensión. Entonces van a anotar título y objetivo, les doy 3 minutitos y una vez que terminemos con eso, conversamos sobre la imagen que aparece acá. Oiga, profe, Agustín, el Agustín Vergara se acaba de unir. ¿llegó? Sí. A ver. Agustín, 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 Agustín. Agustín, respóndeme por el chat o por voz, si es que me escuchas, por favor, para dejarte presente. Agustín Vergara. Profe, ahí está. Abajo del Agustín González. Sí, sí, sé que está, pero necesito que me responda, que me escriba. Ahí está. Vale, Agustín. yo escribo. Agustín Vergara. Déjenme dejarlo presente y seguimos. Sí. Ahora sí. Entonces, a partir de ahora, 3 minutos para anotar título y objetivo. Vayan avisándome cuando terminen y coméntenme si ven el power. Si se ve Power. Ya. Comenzaron los 3 minutos entonces. Listo. Profe, terminó. Terminé. Ya. Listo, profesor. Ya. Listo, profe. Listo, profe. Listo. Listo, profe. Ya. ¿Hay alguien que no ha terminado todavía? Dale, Yo. avísenme cuando estén listos. Un minuto.
10 segundos. Profe, Kilodrán. ¿cuál fue el terremoto más grande del mundo? O sea, más fuerte. Uno en ¿Dónde? Chile, el de Valdivia, creo. Que fue Ay, como hace un montón de años atrás, como en el 60 y tanto, así que fue. Fue 9 Profe, puntos ya y algo. terminé. allá. Ya, estamos con el tiempo. Entonces comenzamos. La imagen que aparece acá adelante, en el fondo es una puesta de sol en una playa, al parecer, pero lo que quiero que empecemos a entender a partir de esta imagen es cómo cada persona siente o vive de diferente manera ciertas situaciones. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué cosas sienten ustedes cuando están en la playa y ven un atardecer? ¿Qué emociones o sentimientos le vienen a la cabeza? Por ejemplo, yo cuando estoy en la playa y veo el atardecer, a mí me da como tranquilidad, estoy como tranquilo. Da igual. ¿Qué otra emoción les da tranquilidad? Relajación. Relajación, bien, ¿qué más? Felicidad. Felicidad, Sorprendido. sorpresa, ¿qué más? Armonía. Ya, armonía, Relajación. relajación. ¿Hay alguna más? Tristeza. Ya, tristeza también puede ser nostalgia, diversión, etcétera. Entonces, no todas las personas reaccionamos o sentimos lo mismo respecto a un determinado estímulo. La puesta de sol es una cuestión que es como tan bonita que es un estímulo para nosotros y provoca un sentimiento o una emoción en nuestro interior. Todas las Profe, personas efectivamente sienten distinto o viven distinto estas emociones. Dígame. se escucha un perro. Sí, por favor, chiquillos, cuando yo estoy hablando, mantengan sus micrófonos en silencio. ¿Ya? Entonces, la poesía en el fondo es lo mismo. La poesía lo que va a hacer es llevar al papel la manera en que la persona siente respecto a un algo. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, chiquillos, escriban un poema sobre la puesta de sol, probablemente todos ustedes escribirían un poema distinto porque la gracia de la poesía es que usted exprese lo que usted siente. Entonces, lo que usted siente es distinto a lo que yo siento, a lo que siente el Quilodrán, a lo que siente el Marcelino, la Agustina, la Isidora. Todos sentimos distinto, aunque el estímulo sea el mismo. ¿Ya? Empezamos entonces. Título, actividad inicial. Van a leer el poema. Este era un niño que soñaba. Todo este que está acá. Y van a responder las preguntas de la 1 a la 8 en sus cuadernos. Ponen el título y solamente ponen el número más la respuesta. ¿Se anotan las preguntas? No. No, solamente las respuestas. Entonces, son 8 preguntas. Les voy a dar 17 minutos para responder a partir de ahora. Si tienen dudas, pregúntenme. Profe, tengo una duda. Dígame. ¿Qué es el kirin? ¿El qué? El kirin. ¿Dónde dice? ¿Dónde dice? Ah, tienes que buscarlo. Es parte de la actividad. Es cortito el poema. Sí. Profe, la actividad hay que mandársela al Classroom después. No, la vamos a revisar juntos ahora. Ya. ¿Cuántas actividades van a hacer? ¿2? Siempre son 2. Ok. Dame un segundo para aceptar a quien se está conectando recién.
Seguimos. Profe, Marce. como aquí en la 2 dice de qué manera el niño pudo conseguir al caballo, ¿ya? Ujú. Entonces, eso tiene que ver algo con el crin, ¿cierto? Sí. Entonces, como yo ya busqué qué significaba crin, ¿Ya? ya vi lo que es, entonces, yo tengo que poner, no sé, él vio el crin y pudo atrapar al caballo. Ujú. Tengo que decir qué hizo con el crin. Claro. Ah, ya. Profe, yo busqué lo que era el crin y me ¿Ya? aparecía que em, habían dos. Una era una ciudad, como un lugar donde compran, ¿Ya? y el otro era un tipo de caballo. ¿Un tipo de caballo? Profe, Santiago. puedo decir que, o sea, no que era, pero lo que era un poco, ¿Ya? el Vicente dijo caballo, es como una parte de un pelo grueso. Sí. Oye, pero ya lo dijiste todo, po. Me dice que fibra. Es como es como el parte del cabello. Mm. Ahí está la pista. Profe, mi idea por el caballo muere. No. Es que dice que un caballito soñando y ya no volvió a soñar. Dice un caballito soñado. Profundo. Profe, Marce. el caballo salió volando de su mano, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Quedan 10 minutos. Profe, no entendí la 3. Te están preguntando por No qué el entendí la caballo. Te están preguntando por qué el caballo se escapa. No dice. Sí, pues sí dice. Sí, sí, sí. Yo no entendí Profesor. la 5, profe.
Te están preguntando qué es lo que hizo el niño porque él tenía ganas o soñaba con tener un caballo. Entonces, resulta que pareciera ser que al final él no logra tener ese caballo. ¿Qué es lo que hace él y por qué? Pero ¿cómo? No entendí. ¿Cómo qué? Que no entendí. Te acabo de explicar. El niño tenía ganas de tener un caballo, era como su sueño. ¿Ya? Y no logra tenerlo porque el caballo se le escapa. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? Sigue queriendo tener un caballo, deja de quererlo, busca otro animal. Ah, mm, mm, mm. Profe, yo tampoco Pero entendí. después me pone ¿por qué? ¿Sí? No entendí. Lean la última estrofa, ahí está la respuesta. Ya, gracias. Profe, yo tampoco entendí la 5. Marcelino, en la última estrofa está la respuesta. Búsquenla. Yo las 5 yo ya entendí cuál es la respuesta. Pero... Oiga, profe, ya terminé. Vamos a esperar a los demás. Ya. ¿Cómo? No estoy en la... Vayan avisándome cuando terminen. Respondí las 5. Profe, Dígame. en la número 6, Ujú. tengo que decir qué partes del caballo el niño, o sea, qué partes del caballo se dicen en el texto. No, las características, cómo era el caballo que el niño veía. Ah, Ya terminé. Ya. Ya. Profesor, ya terminé. Ya, Trini. Quedan 6 minutos. Profe, en la última hay que buscar qué significa crin. Claro, y anotar el significado. Pero no está en el texto, o sea, en el poema. La palabra está en el poema, lo que tienes que hacer tú es buscar el significado. Profe, terminé. Ya, Santi. Profe, no entiendo las 7. No. Profe, yo, Sebastián, terminé. Ya.
Profe, Dígame. ¿cuántas características en el... ¿cuántas características del caballo salían ahí en el texto? Mm, dos, creo que son. Yo Ay, encontré 3. Tres incluso. ¿en serio? Yo puse 3. ¿En serio? Wow. Yeah. Profe, en el otro, ¿qué significa la palabra quieren? ¿Tengo que decir lo que es o qué es el significado? ¿Cuál es el significado? Ah, no tengo que decir lo que es. Es lo mismo, pues. Ah, entonces, Si pone el significado, me va a decir lo que es. Pero sí, ¿qué significa clean? terminé. Ya. Clean, un centro comercial. Aparte. ¿Puedo decir que es clean, profe? Cuando lo revisemos. Oh. Profe, me apareció centro hipoterapia Green. No, pues ese es el nombre de un lugar. El crin es algo que del caballo, una parte del caballo. Sí, sí. 3 Ya minutos. dice Green Larry. El clean es la colita del caballo, ¿no? No necesariamente. Profe, terminé. Ya. Profe, Ujú. vamos a hacer otro igual de esa y esa va a ser la actividad de hoy día. La del cierre, al final. Ahora, después de esto, vamos a ver la materia y después la actividad de cierre. Ah, ya. Ya terminé. Terminé. ¿Hay alguien que no haya terminado? Quedan 2 minutitos. Profe, Tengo terminé. algunas preguntas, no Ya. las he hecho. Ya terminé de escribir el poema. ¿Y Nostrosa? ¿Cuándo dije yo que había que escribir el poema en el cuaderno? Oh, Solamente eran los números y las respuestas. Yo nunca les he pedido ya. que escriban los textos en el cuaderno. No prestaste atención. ¿Viste que pierdes tiempo porque no prestas atención? Sí. Imagínate, perdiste 18 minutos. Y nosotros tampoco se escribe la pregunta. Si sabes que la pregunta no se escribe. Ahora voy a la 3. Profe, Dígame. por si no termino, también le tomé captura a esto. Ya. Queda Profe, 1 minuto. ¿Kilodrán? el green no es necesariamente la cola. No es la cola, de hecho. O sea, no es ninguna parte del cuerpo. Sí, es una parte del cuerpo, pero no es O la sea, cola. ya. Del cuerpo del caballo estamos hablando, no del cuerpo humano. ¿15 segundos? Profe, habían personas que hacían cosas con el Green. ¿Que hacían cosas? Sí. ¿Como artesanía te refieres tú?
Ya, estamos. Comencemos a revisar entonces. Los que no han terminado van completando a medida que respondemos. Entonces, pregunta 1. Vicente, empezamos contigo. Según se presenta en el poema, ¿con qué soñaba el niño? Con un caballo blanco. Ya soñaba con un caballo blanco. Ya, bien. 2. ¿De qué manera el niño pudo conseguir el caballo, Marcelino? El niño lo agarró, le agarró el crin y así lo pudo atrapar al caballo. Perfecto. Lo agarró del crin. ¿Por qué el caballo se le escapó al niño? ¿Quién más estaba por ahí? ¿El Agustín González? ¿La 3, profe? Sí. Porque abrió los ojos y despertó. Ya, cuando despertó, efectivamente, el caballo parece que se le escapó. ¿Alguien tiene alguna otra respuesta? Yo, Sebastián. Sebastián. Porque el caballo se fue volando. Ya, porque el caballo Profe, se yo echó a tengo volar. otra, Vicente. Vicente, Despertó. porque despertó, también sirve. Trinidad. ¿Qué? Porque lo tomó. Al caballo, me refiero. ¿Tomó al caballo y por eso se le escapó? Sí. No tiene mucho sentido eso. Entonces las respuestas que sirven es porque él despertó efectivamente y salió del sueño, porque el caballo se echó a volar, y la otra era porque él abrió su puño, y al abrir su puño soltó el caballo. ¿Ya? Seguimos. ¿Era real el caballo que el niño atrapó, Sebastián? No, era un sueño. Exacto, el caballo no era real porque en el fondo estaba soñado, era parte de un sueño. ¿Qué hizo finalmente el niño con sus ganas de tener un caballo? ¿Por qué? Vicente. Trinidad. Él al final como que se le olvidó, ya no le gustó la idea de tener el caballo y se le escapó esa idea, ya no tiene más esa idea. Dejó de tener ganas de tener un caballo, ¿cierto? Sí, eso. ¿Y qué hizo finalmente? Dejó de soñar. Profe, yo. Y nos traza. El niño dejó de soñar con el caballo porque no existía. Ya, porque nunca lo pudo obtener. Profe, yo, Vicente. La respuesta era, ya no volvió a soñar y dijo, no es verdad, un caballo ensoñado. Ya, entonces, él lo que dice, efectivamente, como decía la Trinidad y como dicen ustedes, es que él se da cuenta que un caballo soñado no existe y por ende él decide no volver a soñar con el caballo. ¿Ya? Eso es lo que hace. ¿Qué características tenía el caballo que el niño veía? Vicente. Espérenme. Constanza, Plasencio, ¿está por ahí? Connie, Plasencio. Yo, Sebastián. Santis. ¿Aquí? Connie. No. ¿Qué características tenía el caballo? Que era blanco y de cartón. Ya, que era blanco y de cartón. ¿Y qué más? Falta una. Yo, Sebastián. Sebastián. Que tenía crin. Ya, que tenía green, ya también sirve como una característica, falta otra más. Sabía Que podía volar. Entonces, el caballo era de cartón, era blanco, tenía un crin y podía volar. Esas son las características. Seguimos. Yo te era de cartón blanco y en green. Pero igual era una característica, así igual sirve anotarlo. 7. ¿Por qué el caballo... ¿quién me... Déjeme, ¿quién puso eso? Ah, Trinidad, sí, pues todos los caballos tienen crin, pero también es una característica porque se nombra acá. Es como, por ejemplo, si yo te digo... el niño tiene los ojos azules. Todos los niños tienen ojos, pero azules, que es una característica. También se está nombrando por algo, ¿ya? Seguimos. ¿Por qué el poema se llama Él era un niño que soñaba? No, Vicente. Santis. Santis, estamos en la 7. Sí, porque era un niño soñaba por un caballo. Exacto, porque él era un niño que en el fondo lo que soñaba era tener un caballo. Entonces todo el poema nace desde este deseo de soñar. Ya, porque soñaba mucho, muy bien. Finalmente. Profesor Antonia. Antonia. No, el Sebastián. Antonia. ¿Qué significa la palabra crin, Antonia? La peluca o el pelo que tiene el caballo.
Ya, perfecto. Ojo que la cola no entra dentro del crin porque crin es este pelo que tienen los caballos desde la cabeza hasta el lomo. Ese es el crin, ¿ya? Ah, bueno. Y como decía el Vicente muy bien, hay mucha gente que hace artesanía con el crin de los caballos porque se le puede ir cortando y a medida que se lo cortan lo utilizan para hacer cinturones, los utilizan para hacer adornos, etc. Es lo mismo con la piel de la oveja. Ojo que a ellos no les duele porque el crin a los caballos le crece igual que el pelo de nosotros. Entonces los tienen que ir cortando por el bienestar del caballo. Y con eso hacen artesanía, ¿ya? Nos vamos entonces con la materia. Título o subtítulo en este caso, la poesía. Les voy a dar 16 minutos para que anoten y después les explico, ¿ya? A medida que van terminando me avisan. Si necesitan más tiempo lo vemos después. Comiencen. ¿Todo eso, profe? ¿Y qué se anota? Todo. ¿Cómo se está ahí? Sí. Ya. Espérenme un poquito que... Se anota todo. Profe, el Juan Manuel le está escribiendo en el chat. Déjenme revisar. Profe, está diciendo si es que puede repetir. Lo que tienen que hacer es anotar esto que está acá, lo que está en el PowerPoint. Empiecen a anotar lo que está ahí en el PowerPoint en sus cuadernos. Yo creo que él se refería a lo de Dice antes. que lo anterior. Es que no puedo repetir lo anterior porque me voy a atrasar con la actividad. Después, cuando nosotros subamos los videos, ahí tendrá que él retomar lo que le falta. Vayan avisándome cuando terminen. Profe, ¿cuántos minutos tenemos? 16. Y ya pasaron 2. Profe, después de terminar esto, vamos a hacer una actividad igual a la otra. Sí, con otro poema. Ya. Profe, Dígame. ¿se le ocurrió una forma de hacer break? Sí. Pero no he podido hacer break porque estoy esperando que algo del colegio. Una vez que eso algo ocurra, les comento. Terminé. ¿Terminaste de anotar todo, quiero ver? Me falta el ejemplo nomás. Listo, profesor, terminé todo. Ya.
Déjenme corregir algo. Es decir, la... Ahí sí. Denme un minuto, vengo al tiro. Volví. ¿Cómo van? Bien. Bien, profesor. Acuérdense de avisarme cuando van terminando. Profe, hay que escribir el ejemplo. Sí, se escribe todo. ¿Profe? Arce. No sé por qué, pero yo creo que como en una clase más, la siguiente, vamos a hacer una actividad que no sé, nos diga como qué características tiene la poesía. Sí, Como puede ser. poesía, porque siempre nos hace hacer eso, anotar lo que es y qué características tiene como ahora. Claro, y después les presento así como los elementos de. Ajá, sí, eso. Eso se llama así. Cuando uno enseña así, es que yo voy desde lo más grande a lo más pequeño. O sea, lo más general hasta lo más específico, que son los elementos. Ya. Ay, ay, profe, ya terminé. ¿Ya? ¿Qué pasó, Agustín? Nada. ¿Por qué estás hablando así? ¿Te estás estirando? Me duele la guata. ¿Te duele la guata? Sí, ¿Como cuando se iban a esconder a la enfermería? ¿Así o te duele la guata de verdad? de verdad. Ah, Los típicos trucos del González. no, no solo del González. Hay varios acá que se iban a esconder a la enfermería diciendo que estaban enfermos. ¿En serio? Sí, pues. Ah, ¿verdad? Solamente me acuerdo de... Ya sin dar nombres, y cada uno sabe ahí dónde le aprieta el zapato. 6 minutos. Listo. Listo, profe. Ya. Profe, esta clase voy a ocuparte de hoja.
Sí, yo creo que sí. Incluso podría ser un poquito más. No, es que en la primera actividad ya ocupé una hoja. Ah, ya. Yo llevo 2. Mantengan sus micrófonos apagados. Profe, usted sabe que con la miga de pan uno puede borrar. Sí, pues, era la goma que usaban sus abuelitos. Pero lo malo que mancha. Sí, queda manchado. 4 minutos. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo Yo voy a no. la última. Les queda tiempo, le quedan 4 minutos todavía, así que denle no. Profe, Dígame. ¿usted conoce una serie de Gravity Falls? Sí. Yo tengo ¿Los libros? sí, yo tengo Sí, el 3, pero Profe, yo voy a la poesía. ¿Qué cosa yo que? tengo el 3 Yo voy y en tengo, donde dice la poesía siempre será personal. Ya, dale, dale. Te queda tiempo todavía. tengo el 3 y un cómic, Ujú. que es un libro, Leyendas Perdidas. Son bacanes esos libros, son bonitos. Menos, 1000. Por 400. Pero los barrabases. También son buenos los parados. Oiga, profe, Yo tengo el antiguo. estoy como... Chiquillos, si Estoy... hablan todos al mismo tiempo, mientras la gente está escribiendo, nos va a desconcentrar. Por favor, mantengan su micrófono en silencio. Antes decía aquí. Igual por pajarito, igual por pajarito. No, Kindle será. Ya lo tienen. ¿San? ¿No sé? Mira, el Santiago no se dio cuenta que tenía el micrófono activado. ¿Quién? El Santiago. Parece que no se dio cuenta. Queda 1 minuto y medio.
40 segundos. ¿10 segundos? ¿Profe? Profe, terminé. ¿Ya? ¿Marce? Le hago una pregunta. Dime. ¿Usted siempre ha querido ser profesor? ¿Sí siempre quise ser profesor? Sí. No siempre, pero sí desde que estaba en el colegio. ¿Y cuál era la otra? Las otras. Ser futbolista. ¿Y ninguna más? No, ahora me dan ganas de hacer otras cosas también. Voy a la última, profe. Lucas, avísame cuando termines. Profe, ¿le intento chutar a una? A ver. Periodista. No, periodista, no. Oh. No tiene que ver nada que ver con las letras. Oiga, profe, ¿Qué yo cosa? tengo una prima. Científico. Escucho mucha gente hablando y no entiendo nada. Científico. No, científico tampoco. Profe, yo tengo una prima ¿Ya? que estaba en su colegio. ¿Que estaba en mi colegio? Ujú. ¿En qué colegio? ¿Acá en el Royal? No, lo En mío. la Florida. No te entendí, Agustín. En la Florida. Ah, en el Garden. Sí. ¿Quién era? Se llama Stephanie. ¿Stephanie cuánto? Stephanie igual. Era compañera mía del colegio. Sí. Sí, sí la conozco. Era compañera mía en el colegio. Fuimos compañeros de chicos. Ella es mi prima. ¿Es tu prima? Ah, mándale saludos cuando hables con ella. Ya, ok. Ya, comienzo a explicar entonces. La poesía, como hablábamos anteriormente, tiene como idea principal o como primer fundamento esta intención de permitirle al autor expresar sus sentimientos y emociones, ¿ya? A diferencia de la narración que se utiliza para contar cosas que pasaron, la poesía lo que va a hacer es contarnos o presentarnos lo que siente el autor o lo que el estado emocional del autor. Entonces siempre se va a hablar de felicidad, tristeza, pasión, amor, cariño, etcétera. Siempre se va a hablar de sentimientos y de emociones más que de cosas que pasan, ¿ya? Entonces, la poesía pertenece directamente al género lírico, así se llama el género donde se agrupa la poesía, y se le entiende como la expresión del alma del escritor. O sea, yo escribo lo que siento acá adentro, lo plasmo en las palabras, ¿ya? Mediante la escritura, entonces, yo lo que voy a darle a entender a la gente es cómo yo me siento, qué estado de ánimo estoy viviendo o qué emociones estoy sintiendo en el momento que escribo. Entonces, el poema siempre nos va a mostrar lo que el sujeto que escribe siente por alguien, o sea, por una persona o por algo, por un objeto. Por ejemplo, yo podría escribir un poema sobre el fútbol, hay un montón. Entonces yo podría profe, decir, yo terminé. ¿ya? Yo podría escribir un poema donde digo lo que yo siento respecto al fútbol. A mí el fútbol me hace feliz, el fútbol me genera emoción, me entretiene, etc. Entonces yo voy contando o presentando en el poema todas las emociones que a mí me genera el fútbol, ¿ya? Lo mismo podría ser, yo podría escribir un poema sobre mi mamá. Entonces yo digo todas las cosas que yo siento respecto a mi mamá, que la amo, que la quiero, que quiero que sea feliz, que ella me hace feliz, etc. ¿Ya? Entonces es por esto que se dice que la poesía es personal, porque lo que yo pienso del fútbol, por ejemplo, probablemente no es lo que todo el mundo piensa o siente del fútbol, o lo que yo siento por mi mamá, no es lo mismo que usted siente por su mamá o lo que otro siente por su mamá. Por eso es personal. Todo lo que se dice en el poema es lo que siente quien lo escribe, y no necesariamente es lo mismo que usted debería sentir por ese mismo objeto o esa misma persona, ¿ya? Entonces aquí está el ejemplo de la puesta de sol. La puesta de sol es un estímulo, como les decía yo anteriormente, que va a generar en las personas diferentes emociones, pero no necesariamente es la misma para todos. Hay algunos que le provoca alegría, hay otros que le provoca paz, hay otros que le provoca entretención, admiración, hay otros que les da pena, hay otros que les da nostalgia, etc. Entonces,
cada persona, desde su interioridad, al escribir un poema, cuenta, os explica, nos presenta lo que siente esa persona en particular, ¿ya? ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Ya, entonces, narraciones nos cuentan qué pasó, nos cuentan la historia de alguien, los poemas nos van a presentar los sentimientos de alguien respecto a algo. Vamos con la siguiente parte, entonces. Esta es la primera parte de la actividad. ¿Qué es lo que van a hacer? Pongan actividad 1 como título y les explico al tiro lo que hay que hacer. Entonces, título actividad 1 y les explico al tiro lo que tienen que hacer. Entonces, yo les presento esta foto que tiene que ver como con la puesta del sol en una playa, y usted, de la lista que aparece acá, de estas que aparecen aquí en negro, va a tener que elegir todas o todos los sentimientos o emociones que usted considere que siente usted cuando ve una puesta de sol. Por ejemplo, supongamos que yo al ver una puesta de sol pienso en el sentimiento del amor, y ahí voy eligiendo todas las que yo creo que a mi parecer están relacionadas con una puesta de sol. ¿Se entiende? Es una lista. Profe, entonces, ¿ahí qué dice? ¿F o F? ¿A dónde? ¿Aquí? Dice fe. ¿Dice fe? Ah, Profe, Dígame, Marcelino. mire, no sé si me di cuenta que éxtasis ¿Ya? tiene otro significado. No voy a decir el otro, pero una emoción. Sí, pues es una emoción. Es algo, las emociones son las cosas que el ser humano puede sentir. ¿Ya? Entonces, no hay un mínimo o un máximo de emociones o sentimientos que ustedes pueden elegir. Solamente marquen todas las que ustedes crean. Si hay alguna que no conocen, la buscan en internet. Pero, ¿cuál? Ay, Sebastián, ¿qué cosa? ¿cómo las elijo? Según lo que tú sientes respecto a un atardecer. No, pero ¿cómo elijo una de esas palabras? Si es que tú sientes eso cuando ves una puesta de sol. Profe, Dígame. ¿lo escribimos en el cuaderno? Obvio. ¿Y eso sería todo? Esa es la primera parte. Ah, ya. Tienen entonces a partir de ahora 6 minutos. Comiencen. Pero, profe, ¿Qué logran? nosotros tenemos que elegir o sea, ya sé que nosotros tenemos que elegir qué emoción nos da, pero tenemos que escribir toda la emoción ahí, ¿o no? Solo las que tú creas o las que tú sientes cuando ves una puesta de sol. Ah, ya. Eliges de acá todas las que tú sientes cuando ves una puesta de sol. Ya haces una lista. Profe, Profe, ¿y eso Dígame. que se escribe también? ¿Eso que está arriba? No, solamente actividad 1 y hacer la lista. Ah, ya. profe, Marce, ¿qué pasa si ya elegí la que yo siento? ¿las leíste todas ya? A ver, Porque tienes vamos. que ir leyéndolas todas e ir eligiéndolas. Yo vi la que yo sentía ver eso. Pero las leíste todas, ¿cierto? Aún no. Ya, pues léelas todas, porque tienes que revisarlas todas y elegir todas las que tú sientes respecto a la puesta de sol. Ven el PowerPoint, ¿cierto? Que yo voy marcando las mías mientras tanto. Sí, profesor, sí se ve el PPT. Yo voy marcando las mías mientras tanto. Profe, Dígame. ¿y después hay que compartirlo con todos? Sí, después vamos a ir como conversándolas. Oh. listo, profe, ya la escogí. Sorry. Hice algo mal, perdón. Ahí sí. Escogí las 3. ¿Profe? Dígame. Profe, ¿hay una idea o en alguna de estas clases no va a ser hacer un poema? Una poesía? No sé si hacer un poema. No lo tengo claro todavía. ¿Profe? Dígame. Sosiego significa, bueno, para mí, cuando a ti te dicen sosiégate ya, que es como ¿Ya? tranquilízate. Sí, pues entonces sosiego es tranquilidad. Ah, ya, ¿Dónde dice sosiego? sosiego Aquí, ahí. ahí está. Profesor, ¿qué significa gratificación? ¿Dónde? Gratificación en la última, la Gratificación es penúltima. como gratitud, que tú sientes, como que te sientes agradecido. Y éxtasis. Éxtasis es como mucha felicidad, como demasiada felicidad, como una explosión de felicidad.
Ah, ok. Profe, ¿hay un límite para hacerlas o no? Tienen que ser varias, porque hay un montón que sirven, porque son sinónimos, de hecho. Yo escogí 4. Hay unas que están repetidas, no me había dado cuenta. El profe ya lo hice. Ya. Ya, esas son las que yo elegí. Dos minutos. ¿Profe? Dígame. ¿Usted ha leído un libro que es de fútbol? ¿Cómo se llamaba? Una historia de fútbol. No lo he leído. He leído otros libros que hablan de fútbol, pero no ese en particular. ¿Y sabe quién creó el fútbol? ¿Quién lo creó? Dicen que los ingleses. Sí. No son los ingleses. No, Pero profe, los argentinos parece. No, los argentinos no. No, Ellos inventaron el tenis, parece. Mm, mm. no, y está inventando mi idea. No me acuerdo. Profe, Yo supe que eran los argentinos. ¿Terminaron o no? profe, No, yo llevo Dígame. 3. ¿Usted se ha leído el libro El mago del balón? No. Dante, ¿tú me estás hablando o no? sí, de Dígame. que usted supo que hubo un temblor de 7.1, 7.5 en México. Sí, estaba viendo Luisito Comunica que estaba contando que estaba la embarrada. Luisito. 50 segundos. Luisito, como lo ponen en tu sabedera. 50 segundos. Nada, pero profe, No sé cuántas emociones eran. Varias. Más de una tenéis que anotar. Entonces gané, estoy bien. 7,5 igual es harto. 30 segundos. No, profe, pero ¿sabe quién parece que creó el fútbol de verdad, de verdad? ¿Quién? Una civilización anterior, que no sé cómo se llama, pero que ellos jugaban para los dioses. Ya. O parece también los mayas. Pues Sí, que creo que he visto algo parecido en los aztecas. sí, no, los mayas. No, eso parece que era una especie de fútbol, No, pero no era con los... No, que se jugaba como con la cadera. Sí, era con la cadera, con la... Ya, estamos con el tiempo. Empezamos a revisar entonces. Trinidad, ¿me escuchas? Sí, profesor. Aprovechando que justo estaba hablando. ¿Cuáles emociones o sentimientos elegiste? Yo puse amor, Ya, fe, deténgase. valentía. Espérame. Trinidad, vamos a ir en orden. ¿Por qué elegiste amor? ¿Por qué el amor es un sentimiento que se despierta en ti cuando estás en una playa o en una puesta de sol? Porque las apuestas de sol son... Las apuestas de sol son... Me gustan, no sé. Ya, pero ¿por qué amor? Pues por algo la elegiste. Yo también elegí amor. Y tiene una razón. La pregunta es ¿por qué? Profe, yo quiero la última. Vamos a ir en orden. ¿Por qué? Porque el fondo es bonito, por eso. Ya, El atardecer es bonito. ya. ¿Y cuál otra elegiste? Me tienes que dame dos. Y valentía, Ya, valentía. ¿Por qué valentía? por el agua. ¿Te sientes No sé valiente por qué. respecto como a la inmensidad del mar? Sí. Perfecto. ¿Quién más? Yo, Vicente. Vicente, dale. Felicidad. ¿Por qué felicidad? Porque me siento contento porque estoy con mi familia. Ya, ¿y cuál otra? Tranquilidad porque se está acabando el día.
Ya, porque está tranquilo, produce tranquilidad, perfecto, y porque se está terminando el día. Muy bien. ¿Quién más? No, Sebastián. Sebastián, dale. Satisfacción. Ya, ¿por qué satisfacción? Porque me satisface ver una puesta de sol. Ya, porque te genera como una sensación bonita, una sensación buena, de relajación. ¿Ya? ¿Y qué más? También, así como disfrute. Ya, ¿por qué disfrute? Porque a mí me gusta la puesta de sol. Claro, entonces uno disfruta, siente como cierta satisfacción cuando está viendo la puesta de sol. Perfecto. ¿Quién más? Yo quiero. Marcelo. Antonia. Espérame, Marcelino y después la Antonia. Dale, Marcelino. ¿Le va a preguntar a todos? Sí. Alegría. Ya, alegría. ¿Por qué alegría? Después de la Antonia, ¿puedo ir yo? Yo los voy nombrando, Lucas. Alegría es lo mismo que felicidad. Es que es lo mismo que felicidad. Sí, es como un sinónimo. Entonces felicidad. Ya, ¿por qué felicidad? Fácil de explicar. Porque me hace feliz ver un atardecer de sol al lado de la playa. Ya, porque es un espectáculo bonito, perfecto. ¿Y qué más? ¿A mí? Sí, pues si son dos, todos tienen que decirme dos. Ya. Entonces, y la otra, admiración. Ya, ¿por qué? Porque admiro, ¿ya? Uh-huh. Que alguna gente también pueda ver eso. Ya, ¿te parece admirable la posibilidad de que todos podamos disfrutar de un paisaje tan bonito? Sí. Perfecto. Antonia. Ya, yo la primera que puse fue tranquilidad. Ya, ¿por qué porque tranquilidad? me pareció tranquilo escuchar las olas del mar. Genial. Y ver cómo se ilumina, o sea, cuando se acaba el día con la puesta de sol. Ya, ¿y qué más? Puse disfrute porque me disfruto mucho como un día que se acaba, saber cómo ver la puesta de sol tan hermosa y eso. Ya, perfecto. Lucas. ¿Yo? ¿Sí? Primero le digo todas las que... No, elige dos. Ya. Felicidad y tranquilidad. Ya, ¿por qué felicidad? Porque me siento feliz y así. Ya, pero ¿por qué te sientes Bien. feliz? Porque me baño, juego, así. Ya, o En sea, la lo playa. pasas bien, etcétera, disfruta y por eso te produce felicidad. ¿Y cuál era la otra? Era tranquilidad. ¿Por qué? Porque me siento tranquilo. ¿Pero por qué te Así, sientes tranquilo? porque me siento tranquilo porque como que me relajo. Ya, perfecto. ¿Quién más? Yo hablo con Agustín González. Agustín. Agrado, Ya, agrado. ¿Por qué agrado? porque me agrada ver una puesta de sol. Ya. ¿Y cuál más? Amor, Ya, amor. ¿Por qué? porque es romántico. Ya, porque es romántico. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más a la una? ¿Alguien más a las dos? ¿Alguien más a las? ¿Nadie más? ¿Nadie más? Ya. Entonces, tal como les decía yo anteriormente, es importante que ustedes como lectores de poesía, pero también como personas, aprendan a reconocer las sensaciones, emociones y sentimientos que hay dentro de ustedes, que aprendan a darle un nombre, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando yo a usted le digo, ¿por qué felicidad? Y usted no sabe por qué, tiene que aprender a reconocer sus emociones y sentimientos porque es súper importante reconocerlas. Y también eso le va a permitir a usted que cuando usted lea un poema, por ejemplo, va a poder reconocer en el otro la felicidad, va a poder en el otro conocer la alegría, el goce, el disfrute, etc. Entonces es importante que ustedes empiecen a tener cierta familiaridad, a acercarse a las emociones y ponerle nombres, porque así es la primera manera de reconocerlas, ¿ya? Se dan cuenta entonces que efectivamente un solo estímulo, que es la playa como concepto, el atardecer, produce diferentes emociones en diferentes personas. Todos ustedes me nombraron diferentes emociones, yo marqué diferentes emociones porque son cosas personales. El estímulo genera cosas personales en cada uno de nosotros. Entonces, actividad 2.
¿qué es lo que vamos a hacer? Y espérenme para que explicarles. Son las 3:12. Vamos a comenzar a hacer esta actividad hoy día. Tienen que leer el poema y respondiendo las preguntas. Y hoy día avanzan hasta donde lleguen. Si llegan hasta la 3, llegan hasta la 3. Si llegan hasta la 8, llegan hasta la 8, donde lleguen. Y mañana, al inicio de la clase del día de mañana, no, pues del día viernes en este caso, se termina la actividad al inicio y después pasamos materia. Lo vamos a hacer al revés. Se termina la actividad el viernes entonces y después pasamos la materia. ¿Se entiende? Sí. Entonces, pongan actividad 2 como título, lean el poema y empiecen a trabajar. Unos minutitos antes de terminar la clase yo les hablo y ahí vemos hasta dónde llegamos y seguimos el viernes. ¿Puedo escribir las respuestas? Solamente las respuestas. Y Nostroza, ¿estás por ahí? Sí, profe. No tienes que anotar el poema, por si No, no acaso. lo voy a anotar. ¿Ya? Comiencen. Si van teniendo dudas, me preguntan. Profe, ¿y el viernes también se va a revisar? La vamos a revisar, claro, el viernes la revisamos, terminada. Como el viernes se termina, ahí la revisamos juntos. Profesor, ¿va a tener el PPT en el Classroom? ¿Cómo, perdón? ¿Que si va a tener el PPT en el Classroom? ¿Lo puedo subir el de esta clase particular? Sí. ¿Era Constanza, era la que me habló, no? ¿Quién era? La Antonia. Antonia. Sí, esta actividad, o sea, este PowerPoint lo puedo subir el viernes, eso sí. ¿Por qué no lo voy a subir hoy día? Porque si lo subo completo con la actividad, va a haber gente que va a hacer la actividad en horarios que están fuera de clases. Así que el viernes lo podría subir. ¿Profe? Dígame. Ya, profesor. En la 1 tengo que buscar qué significa brillante sol, que hacia el ocaso rueda. No buscar, sino que tú decirme lo que significa, como interpretarlo. Ah, para mí, decir como yo creo que significa. Yo creo que significa tal cosa, exacto. Profe, ¿dónde dice brillante? Ah, no. Profe, el viernes esto también se va a revisar. Sí. El viernes se termina y se revisa. Profe, ¿cómo se escribe? Profe, Marce, ¿Cómo se escribe creo? creo, como de creer. Sí, yo creo. C-R-E-O. ¿Con doble? No, pues con una E no. Ya, vale. Kilodrán. profe, mañana, o sea, el viernes nosotros vamos a terminar de hacer la actividad, pero también la vamos a revisar, ¿o no? Sí. Ah, ya. ¿Profesor escucha? Sí.
profe, esto no se va a mandar al Classroom. Nada. No, no tienes que mandar nada al Classroom hoy día al menos. Puede ser que el viernes les pida que me manden todo terminado. Así que no se confíen. Dígame. La 2 dice, según expone el texto, ¿qué cosas son las que cubren los rayos del sol? O sea, pero que ¿a él lo cubren o él cubre? Lo que cubre a. O sea, lo que él cubre. No, lo que lo cubre a él. Ah, ya, entonces serían las nubes. No lo sé. Sale en el texto, ¿no? Sí, sale en el texto. ¿En cuál? ¿En cuál? ¿Cuál? En la segunda estrofa. Ah, entonces, Sí. ya, vale. Profe, Dígame. en la segunda estrofa, donde dice como los ojos que con sus rayos, ¿eso es todo junto? Sí, como los ojos que con sus rayos al mirar me matan. Profe, ¿qué significa fulgones? Fulgores. Tienes que buscarlo porque es parte de la actividad. Profe, no me había dado cuenta. Profe, oiga, Escucho. no entendí la 4. ¿La 4? Sigue la Mira, 4. hay una parte del texto donde la persona que habla le pide al sol que deje de alumbrar. La pregunta es ¿por qué? Eso es lo que no sé, pues, profe. Tienes que buscarlo porque está dentro del poema. Profe, Dígame. en video no sale qué dice, pero sí sé que sale. No encuentro donde dice con qué se compara al cielo azul. Espérame, déjame buscarlo. Parece que no sale.
Yo sí la encontré. Ah, sí, sí sale. Sale clarito. No sé si es en el texto, en la estrofa 2. En la 2. Ah, entonces sería como con los No rayos. diga la respuesta. Ah, ya la dije. No lo sé. No alcancé a escucharte. ¿Se la digo de nuevo? No, solo anótala y después vemos si está buena. Ya, bueno. Profe, no entendí la 4. Ya hay una parte del poema donde se le pide al sol que deje de alumbrar. ¿Ya? La pregunta es, ¿por qué se le pide eso? Yo para responder esa tengo que saber qué fulgones. Por eso, pues tienes que buscarlo, porque es parte de la actividad también. Profe, me sale fulgor. Sí. Profe, Dígame. ¿por qué la 5 dice qué cosas da ¿por qué dice da entre comillas? Porque el poema lo dice tal cual, así como dar, como usa esa palabra. Entonces en el poema dice dar. Sí, o dar, o dando, dependiendo de... Está conjugado, pero usa ese verbo. Profe, Dígame. en la número 4, Ujú. yo creo que hay dos opciones, ¿ya? ¿Ya? Pero yo creo que la más correcta sería la que guarda ya de tu alumbre los fulgores que está para tu luz ciega mi alma. Ujú. Esa parte del texto. Sí, pues, Profe, ahí está la respuesta. Que Ya, lo profe. den. profe, ¿ha notado que antes estábamos hablando del atardecer y ya está atardeciendo? Sí, y que salió el sol. Sí, Qué rico. yo tengo calor ahora. Está rico el solcito. Parece Toy Story porque está todo el Niños, cielo con nubes. escúchenme. ¿Les parece si lo dejamos hasta aquí por hoy día? Ya, ¿Ya? Y seguimos el viernes. ya. Ahí les regalo 4 minutitos para que se puedan ahí descansar y aprovechen de mirar el solcito que está apareciendo por la ventana.
Ya, niños, cuídense mucho, nos vemos el viernes y seguimos obviamente terminando la actividad. Profe. Chao, 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 cuídense. profe. Que le vaya bien. Chao, chao. Ah, profe, sí, va a complicar el